Bienvenidos al capítulo número 87 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Seguiremos hablando de pequeños monstruos, niños asesinos. Este capítulo se tratará de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. Tenía solo 7 años cuando cometió su primer acto violento contra una persona. A pesar de su aspecto desgarbado, sus orejas prominentes de las que todo mundo se burlaba y su baja estatura, Godino tenía un gran poder de atracción sobre los menores. Los invitaba a sus juegos, les ofrecía caramelos y así lograba llevarlos a zonas aisladas. También era un ladrón habitual. Su familia descubrió que coleccionaba pájaros muertos, pero no alcanzó a sospechar el curso de su crueldad. La primera de sus víctimas, aunque tuvo la suerte de que nada grave le sucediera, fue Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, que fue golpeado por el petizo orejudo, como se le llamará más adelante, y después arrojado sobre una zanja llena de espinos. Un agente que circulaba por la zona se percató de lo ocurrido y rescató a Paoli. Un año más tarde sería el turno de Ana Neri, una vecina suya que apenas tenía 18 meses de edad. Cayetano la golpeó con una piedra que por fortuna no le provocó la muerte. Un policía que pasaba por el lugar advirtió la situación e intervino. Godino salió de prisión esa misma noche debido a su corta edad. Apenas recibió una reprimenda por sus actos. A los 10 años era un masturbador compulsivo y un completo antisocial. Sus padres no sabían cómo controlarlo. Fue el mismo Fiore Godino, su papá, quien lo denunció ante las autoridades. Cayetano pasó 2 meses tras las rejas para volver a su vida habitual, la de la vagancia y los robos menores. Después de agredir a Severino González Calo, a quien intentó ahogar, y a Julio Bote, a quien le quemó los párpados con un cigarrillo, nuevamente sus padres lo entregaron a las autoridades. En 1908, al cumplir los 12 años, fue enviado a la colonia para menores de Marcos Paz. Durante 3 años de convivencia con otros jóvenes antisociales, se convirtió en un criminal aún peor. Al salir de la reclusión, sus padres le consiguieron trabajo en una fábrica, esperanzados en su transformación. Su siguiente víctima mortal fue Arturo La Aurora, de 13 años, que apareció brutalmente golpeado, semidesnudo y con una cuella atado al cuello. Días antes, Godino había incendiado una bodega de la calle Corrientes. Cuando más tarde se le interrogó por sus actos de piromanía, declaró con cinismo: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". El siguiente homicidio fue el de la pequeña Reina Vainikov, a la que le prendió fuego. La niña agonizó durante 5 días. Godino causó 3 incendios más que fueron controlados, incluyendo una estación de trenes. 2 niños sobrevivieron milagrosamente a los brutales ataques del petizo orejudo. El 3 de diciembre de 1912, Cayetano, prometiéndole caramelos, condujo a Gesualdo Giordano, de 3 años, a un final aterrador. En un lugar apartado lo golpeó sin piedad y lo estranguló. 2 agentes de policía de apellidos Peer y Bassetti ya habían unido acertadamente las pistas de todos los crímenes. El culpable tenía que ser Cayetano Santos Godino. Al registrar su casa, encontraron restos de la cuerda que utilizó para estrangular a Gesualdo Giordano y un recorte del periódico La Prensa que relataba los detalles del crimen. 3 largos interrogatorios después, Godino confesó algunos de sus crímenes. En un primer momento fue internado en un hospital de salud mental.
En este lugar trató de matar a un inválido postrado en una cama y a una persona que paseaba en silla de ruedas. No se detenía por nada del mundo. Ante su evidente peligrosidad e incurabilidad, o sea, era incurable, en 1923 fue conducido por fin a la cárcel de Ushuaia. No creo que lo esté pronunciando bien, una disculpa. La ciudad más austral del mundo, conocida como la prisión del fin del mundo. Allí están recluidos los delincuentes más peligrosos de Argentina. En 1927, los médicos del penal le hicieron una cirugía estética en las orejas porque creían que de ahí radicaba su maldad. Basados en la idea de que el resentimiento de Godino se originaba por el rechazo, creían que probablemente al ser aceptado físicamente por otros, aumentaría su autoestima y disminuiría el odio por los demás. En 1933 quemó al gato mascota del penal, suceso que desató la ira de los reclusos. Recibió tantos golpes que duró un mes en el hospital. Cayetano falleció en 1944, víctima de una hemorragia interna. Se supone que fue producto de las continuas palizas y agresiones sexuales que recibió por parte de los otros reclusos. En sus detalladas declaraciones, confesó que en 1906 había asesinado a una pequeña de solo 18 meses de edad. En el terreno baldío donde declaró haberla enterrado, se construyó un edificio, razón por la cual nunca pudo corroborarse el atroz crimen. La maldad del petizo orejudo nunca fue explicada psiquiátricamente.